O sea, en Colombia tiene una legislación ambiental bastante fuerte y una violación también de la misma legislación ambiental igualmente fuerte. De tal manera que muchas veces, por ejemplo, el propietario de la tierra se cree propietario del río que hay al lado, ¿cierto? Y eso realmente no es cierto. Esta concepción es la que se enseña, esta imagen es la que se enseña en las escuelas de Estados Unidos, sobre lo que es un río. Entonces ustedes ven el río, aquí todavía se ve el río desprovisto de vida, ¿cierto? Pero se ve que las bancas, las fosas laterales, dicen unrestricted staff. Para ellos, todo lo que le enseñan a los niños gringos es que las llanuras inundables se pueden volar hasta el borde del río. Y eso no es cierto. Ni en Estados Unidos ni aquí. Aquí sí que menos. Porque aquí hay una franja de protección alrededor de todos los ríos por constitución. La protección en Colombia es una de las protecciones más altas que tienen las corrientes de agua a nivel mundial. Y eso es bastante delicado. De tal manera que cada vez nos tenemos que preocupar más por ver el río simplemente como un ecosistema. ¿Sí? Entonces, cuando alguien quiere vender esa tierra, tiene que sacar esa parte que está automáticamente sacada. Es que no tiene que ser explícito, porque cuando hay una protección constitucional, usted no tiene que invocar ninguna ley adicional para la protección. Si digamos que llega a ser alguna construcción de cualquier tipo. Si usted quiere hacer algún aprovechamiento de cualquier tipo, necesita un permiso explícito, así sea sacar agua. Lo único que está relativamente permitido, sin un permiso explícito, es el agua para beber. Entonces, pero de lo contrario, si usted va a hacer algún aprovechamiento del agua, cualquiera que sea, para un cultivo, para regar, para una empresa, para cualquier cosa que usted necesite agua en su trabajo, usted necesita un permiso de aprovechamiento. Y ese permiso de aprovechamiento, aún las propias corporaciones ambientales que las dan tienen restricciones. ¿Por qué? Porque no se puede dar un permiso de aprovechamiento que afecte la ecología del río. O sea, tampoco las corporaciones ambientales pueden dar un permiso de aprovechamiento que usted coge el río, lo desvíe y lo seque aguas abajo. Aún las hidroeléctricas están obligadas a mantener el caudal aguas abajo. Lo único que ellos les permiten secar es un pequeño sector alrededor de la presa, pero del resto tienen que reponer el agua al canal. Entonces, estas restricciones sociales, de orden social, son cada vez más importantes. El otro problema es que hay una conciencia que en términos generales los ciudadanos terminamos pagando con dinero. ¿Cierto? La cuestión es que si esto es un ecosistema, ese ecosistema no puede estar sucio, ¿sí o no? Entonces cada vez es menos tolerable que los ciudadanos se deshagan de sus desechos de cualquier tipo, arrojándolos al río. ¿Cierto? En el caso de Medellín, ustedes saben que bueno, a ustedes no les ha tocado ahorrarse un peso para descontaminar el río Medellín, pero al resto de ciudadanos desde la época de Diego Cayo Restrepo en EPM, en la factura de servicios públicos había un dinero destinado a descontaminar el río Medellín. Y ese ahorro es lo que ha permitido construir a San Fernando y todas las plantas de descontaminación del río. ¿Cierto? Y también lo que se está construyendo en este momento, que es el interceptor paralelo que corre en este momento subterráneo debajo de nosotros. Hay un interceptor paralelo que va a recoger todas las aguas negras de Medellín y las va a llevar a la planta de Niquía. Todos esos ahorros, lo que significan esos ahorros a largo plazo y esos sobrecostos a largo plazo que todavía están pagando todos los ciudadanos de Medellín, es porque obviamente hay una conciencia de que los ríos son ecosistemas y que no está tolerado, no es permitido que se apropien de ellos los particulares, ni tampoco está permitido que se ensucien o se dañen esos ecosistemas. Esa es la situación de Colombia con esta concepción nueva, que como les dije ya está en constitución. Pero bueno, hay muchos temas de orden social y ecológico ligados a los ríos, pero a nosotros lo que nos interesa es básicamente cómo funcionan y qué es lo que producen desde el punto de vista de tierras, ¿cierto?
Entonces vamos a mirar siempre qué elementos hay en la dinámica fluvial, el espacio, el fluido, la carga, la vida, cómo funcionan, qué paisajes y geoformas producen, que ya los hemos visto, y qué usos de la tierra en esos paisajes se pueden hacer realmente. Este es un río, normalmente no sobrepasa casi nunca, ni siquiera durante las crecientes, ni siquiera durante las borrascas, casi nunca sobrepasa un 40% de sedimento respecto al peso total de la columna móvil, ¿cierto? De tal manera que hay ríos que solamente llevan cargas iónicas. Esas cargas iónicas nunca son insignificantes en términos del porcentaje del sedimento respecto al peso total, y los que llamamos ríos pues cristalinos, ¿cierto? Esos ríos que solamente tienen carga iónica, pero en realidad este valor nunca llega a cero. En las aguas naturales no existen aguas desionizadas, entonces siempre habrá un porcentaje de peso de sedimento, en este caso sedimento llamado iones, ¿cierto?, que va a contribuir al peso total. O sea, esto nunca llega a un cero, ningún río es de agua destilada, ¿cierto? Eso nunca va a pasar. Y este es el caso ideal de una corriente natural, un hidroecosistema natural. Esta es la definición moderna, cargado de diversos materiales y de vida. La vida se incluye ahora dentro de la carga, dentro del concepto de carga, ¿cierto?, que se desplaza libremente por un cauce, libremente impulsado por la gravedad, ¿cierto? Y eso es literalmente cierto. La gravedad sigue siendo entonces la que moldea y la que controla gran parte de esto. Otra cosa es cómo invierte la energía el río, esa energía de impulso de la gravedad y de la masa, a ver cómo la invierte a medida que se mueve por el río. Por supuesto, este es un río ideal de aguas limpias, completamente limpio. Este río todavía es completamente limpio. Las riberas están con su vegetación natural, las riberas son parte del río, ¿cierto? Y se consideran geomorfológica también parte integral del río, entonces ahí no hay ninguna discusión. Estos ecosistemas riparinos estos ríos prestan y en sí mismos son ecosistemas muy valiosos para la sociedad, son muy diversos significa que hay una gran cantidad de vida dependiente estrictamente del agua, ¿cierto?, y prestan numerosos servicios ambientales. Todos sabemos que una finca sin agua no vale nada realmente, ¿cierto? Entonces, entre otras cosas, pero hoy en día se les estudia más como ecosistemas que como ríos. Y de hecho, esa es la concepción dominante. O sea que vamos a hablar de un ecosistema realmente. En el caso de Colombia hay un problema adicional. Es el caso de las zonas húmedas, de las zonas donde hay emposamientos de agua permanente o temporal, que se llaman humedales, que están, por otra ley, están protegidas como rango constitucional, ¿cierto? Tienen una protección de rango constitucional, significa que son inapropiables, inalienables, inenajenables, etcétera, etcétera. O sea, son propiedad de todos los colombianos y ningún particular puede apropiarse de ellos. Pero, ¿cuáles humedales tenemos nosotros grandes? Esta enorme cosa que hay aquí, entre los ríos Magdalena y San Jorge y San Jorge y Cauca, toda esta cosa gigantesca que hay aquí, la depresión Momposina, eso son alrededor de 800.000 hectáreas, ¿cierto? Entre otras cosas, es uno de los humedales grandes de Sudamérica, pero no tan grande como el Pantanal. El Pantanal es del tamaño de todo Colombia, ¿cierto?, para que sepan. Entonces, el Pantanal es el humedal más grande del mundo, pero en el caso de Colombia es extremadamente grande. Todo lo que está en amarillo son humedales, y como ustedes pueden ver, hay humedal en el medio Magdalena, en el Atrato, en el Patía, en el Mira, y también lo que está en azul, que son las llanuras inundables de los ríos, también son consideradas humedales. El gran problema de esto es que hay una sentencia constitucional que obligó
a que el Estado colombiano hiciera un inventario de los humedales en Colombia, un proyecto que actualmente está en marcha, para que los colombianos sepan cuántas tierras y cuántas y dónde están los humedales de Colombia, ¿cierto? Eso fuera de la parte científica, ahí detrás es un enorme debate social y político, porque obviamente Colombia es muy rico en humedales y, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con esta cosa gigantesca que hay aquí? Que son lo que llaman la Orinoquía inundable, que es un humedal, ¿cierto? Si eso se declara como humedal, como va a pasar exactamente cuando ese mapa se publique, esas tierras son propiedad de todos los colombianos y no se pueden escriturar. Y todas las escrituras que hayan emitidas sobre esos humedales a título individual o colectivo son ilegales y los notarios se pueden ir a la casa. Para que sepa cómo es la situación. En el caso, por ejemplo, de los humedales del Bajo Atrato, que hay titulaciones colectivas, todas esas titulaciones colectivas son inválidas. Eso no se puede hacer, ni a título individual ni colectivo. Entonces, aquí va a haber después de que este mapa se termine, que obligadamente hay que entregarlo al año entrante, esto va a generar un problema muy severo en el país, un debate muy grande. Y después de que, porque lo primero que se produjo fue la sentencia de la Corte, ratificando obviamente la Corte Suprema tiene que proteger que es el salvaguardia de la Constitución. Y en la Constitución los humedales ya estaban como bienes intangibles, inalienables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obligaron al Estado colombiano a que los delimite. Y en ese proyecto es en el que están en este momento. ¿Cierto? Después de que los delimiten, todas las escrituras emitidas sobre esas tierras son automáticamente inválidas. Entonces la pregunta es qué vamos a hacer con las titulaciones colectivas en el atrato medio, en empatía y en mira, ¿cierto? Eso es pura basura. De hecho ya lo era, lo que pasa es que los notarios se pasaron por la baja de la Constitución, cosa que no están autorizados a hacer, ¿cierto? Bueno, el otro gran debate que hay ligado con los ríos es quién protege el agua bebible. El agua bebible es el agua que usted puede tomar a largo plazo sin que ponga en riesgo su vida. Es decir, obviamente eso va a depender de las personas de la costa que están enseñadas a tomar unas calidades de aguas tan malas, pero nadie se ha muerto por eso, ¿cierto? Los ciudadanos de Medellín estamos enseñados por el contrario, unas aguas tan puras que tomamos agua única de botella y nos enfermamos, ¿cierto? Es una situación muy diferente. Pero en términos generales, el gran debate mundial es por el agua bebible. Y quiero que entiendan que no es un debate solo de nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que llevó a Evo Morales a la presidencia fue el debate por el agua de Bolivia. Así de sencillo. El tipo empezó debatiendo el problema de que a quién le correspondía el agua de Bolivia. Ahí había empresas francesas y brasileñas que eran dueñas de la poquita agua que tenía La Paz, ¿cierto? Y se generó un problema muy grande con eso. Ustedes saben que en Colombia hubo un debate sobre qué pasa con el mínimo vital de agua. El mínimo vital de agua se tiene que suministrar gratis a los ciudadanos de cualquier ciudad de Colombia. Y ese mínimo de agua vital está definido según el número de personas que haya en una vivienda. Y se tiene que suministrar sin costo. O sea, las empresas suministradoras del servicio público tienen que asumir el costo de suministrar ese fluido. ¿Sí o no? Entonces lo que hicieron en Medellín, lo que se hizo ya en Medellín fue una cosa muy sencilla: cumplir la sentencia de la Corte, pero sobrecargando el costo de los estratos 4, 5 y 6. Los estratos 4, 5 y 6 están subsidiando el mínimo de agua vital para el resto de los ciudadanos. Hay mucha gente en las comunas que no pagan agua, ¿cierto? Tienen que pagar la luz, pero el agua no. Le suministran 2 a 3 metros cúbicos mensuales de agua, de cuenta del resto y esto es una cuestión de equidad social, ¿cierto? Porque el mínimo, lo que llaman el mínimo vital de agua, está garantizado por la Constitución.
Constitución, para que sepan esta cuestión. El otro problema es que los estados han tenido que estar regulando esta situación. ¿Por qué? Porque muchos extranjeros estaban comprando tierras ricas en agua, simplemente. En Brasil lo tuvieron que prohibir. Los extranjeros no pueden comprar tierras en Brasil. Y en Colombia deberíamos hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se sabe que en el marco de la crisis de cambio climático que hay, el agua bebible va a ser más valiosa que el petróleo. De hecho, hay países donde ya lo es, incluido Colombia. Compara el precio de una botella de agua sucia, según dicen los últimos resultados de investigación de ayer. El agua embotellada es pura basura. Hay agua de esa que ni siquiera es potable, ¿cierto? Pero ¿cuánto cuesta una botella de agua de esas comparada con una botella de leche? ¿Cierto? Y déjenme decirles que en Europa hay tiendas de agua, ¿cierto? Y hay aguas más costosas que el whisky, a que se rían de la vida. Entonces, el agua bebible se ha convertido en un tesoro, y esa agua bebible va a tener que ser protegida por Constitución. En Colombia, vuelvo y les digo, Colombia no lo tiene que hacer, Colombia tiene que hacer cumplir la ley, pero Colombia ya tiene esas protecciones constitucionales. Entonces, el panorama del agua mundial bebible es demasiado crítico, ¿cierto? Demasiado crítico es porque simplemente miren la cantidad de agua fresca, de agua dulce que hay en el planeta. El 97.3 es agua salobre. Solo quedan alrededor del 3% de agua fresca que no es agua bebible. Agua fresca aquí significa simplemente que es agua dulce, pero esa agua dulce puede ser como el agua del río Medellín. Usted no puede ir allá a sacar una botella de la universidad y tomar de esa cochinada. Se enfermaría inmediatamente, ¿cierto? Esa agua no es bebible. Si usted hace lo mismo en Caldas, puede sacar una botella de agua tranquila y tomársela sin ningún problema. En el nacimiento del río Medellín, el agua es bebible a largo plazo, y usted no se enfermaría por eso, ¿cierto? De esa agua dulce, observen que estamos hablando de 2.7, el punto 5. Observen que la gran proporción está en los hielos, y esos hielos están en la porra, en la quinta porra. Los hielos están en el Ártico y en el Antártico, y eso está demasiado lejos. Alrededor del Antártico, o sea, vean esta suma, el 2.5% es un agua más sensible para la gente. O usted va a ir a sacar agua a un pedazo de hielo del cono sur para hacer una aguapanela. Esa agua no está disponible, aunque es agua bebible perfectamente, ¿cierto? O va a llegar, o el ciudadano común y corriente va a ser capaz de perforar 275 metros, donde hay un buen acuífero en el Valle de Aburrá, para sacar 1 litro de agua. Literalmente, el 2.5, el 2.7, y eso le da, no es asequible como agua bebible. Y nos queda a los humanos de este planeta, nos queda simplemente estos porcentajitos que tenemos aquí, mírenlos, ninguno de ellos ni sumado llega al 0.1% del agua del planeta. Ya se dan cuenta por qué la crisis de agua, específicamente la crisis de agua bebible, y ese no es un problema pequeño, es un problema muy grande de la sociedad moderna. Entonces usted tiene que hacer dos cosas, o como hacen los bogotanos, que no hacen sino echarnos cantaleta y tenemos envidia, ¿cierto? Cuando el interceptor de subterráneo esté construido, el agua del río Medellín va a ser bebible aquí en el centro. Y eso significa en 2 años nos podemos ir tranquilamente a pescar con una varita aquí, sentados en el puente de Guayaquil, ahí pescando en el río Medellín. Significa que Medellín entra a una categoría de ciudades en las que un río pasa por la mitad y es agua bebible. Es una de las grandes paradojas de este mundo. Mientras el resto de las ciudades de Colombia no tienen agua, ¿cierto?
ser una cuestión bastante complicada. O sea, la envidia de los bogotanos ni comparar con el río Bogotá y Bogotá. Pues, a los bogotanos les toca hacer un ahorro por ahí de 30 años para descontaminar su río. Ya a los papás de nosotros hicieron el ahorro, ¿cierto? Y nosotros continuamos haciendo el ahorro. En la factura que a cada ciudadano de EPM le llega, ¿cierto? Hay una parte, un porcentaje destinado a descontaminar el río Medellín. Tanto es así que ya el río Medellín se da por descontaminado con las inversiones que se están haciendo, que ya están asignadas, ¿cierto? O sea, ya no estamos diciendo que vamos a construir un interceptor. No, es que el interceptor ya está construido. Está aquí debajo a 14 metros de piso. Lo que falta es hacer las obras de ingeniería, de canalización y todo eso que ya están pagadas. La plata ya está lista, ya está asignada, de tal manera que eso estamos esperando simplemente que se termine, ¿cierto? Y por otro lado, entonces, ese impuesto que seguimos ahorrando ya se empezó a derivar hacia las cañadas que drenan al río Medellín. O sea, ya hay un esfuerzo muy grande no solamente en que el río Medellín se vea limpio, ¿cierto?, sino que las quebradas también. En 10 años a los hijos de ustedes les tocará volverse a la mañana aquí en el río Medellín, y ese será el programa, venirse a bañar al río Medellín, ¿cierto? Pero realmente hoy en día se puede hacer, en unos pocos años eso se puede hacer. O sea, un grupo de ciudad que nos está pagando todo, ¿cierto? Entonces, el agua bebible es ahora otro problema mayor. El agua bebible ya ha ocasionado guerras. ¿O ustedes creen que por qué pelean los israelitas? Por las aguas de las colinas del Jordán, ¿cierto? Por el agua bebible que hay ahí. Y esas guerras seguirán existiendo. Las próximas guerras no son por petróleo, sino por agua. Así de sencillo. Y los países que tienen agua abundante son muy poquitos, y obviamente los grandes, ¿qué van a hacer? Tienen que apoderarse de sus países, ¿cierto? Eso va a ser como maluco, nos va a tocar arriar la bandera y poner una de rayitas y estrellitas. Grave la cosa, más o menos. Entonces ya vemos dos problemas, quiero que vean, por eso les quería mostrar que el panorama cuando estamos hablando de ríos, una cosa es hablar de ríos en términos geomorfológicos, y otro tema es muy diferente, hablar de ríos en términos de ecosistemas y hablar de ríos en términos de agua bebible. Ahí los debates sociales se vuelven pero bien agudos, ¿cierto? Por fortuna nosotros ya no nos va a tocar hacer el esfuerzo de poner esos temas en la Constitución. Ya lo hicimos, ya están en la Constitución. Entonces tenemos un avance muy grande. Las sociedades que se siguen tienen mucho sobre qué trabajar. Simplemente lean las protecciones de rango constitucional que tienen los humedales, los ríos y los ecosistemas, y se van a dar cuenta de que la legislación de Colombia, o sea, la Constitución de Colombia, tiene las protecciones debidas. Se llaman derechos de cuarta generación. Y en este sentido, la Constitución de Colombia es prácticamente ejemplo mundial. La Constitución de Colombia la estudian en todos los estados, menos en Colombia, donde no la respetan, ¿cierto? Ahora sí venimos al tema geomorfológico. Entonces hablamos, uno de los elementos fundamentales es el canal y la red de drenaje. El canal es el espacio disponible, haya o no agua, ¿cierto? El canal es, en el caso del Tonusco que vimos, hay muchos canales. Algunos de ellos tienen agua temporal, otros no tienen agua, otros están secos, pero simplemente es el espacio disponible por donde puede circular un fluido. En este caso puede circular un río. El cauce es el lecho actual por donde está corriendo el fluido. Entonces, hay muchos casos en los ríos caudalosos, canal y cauce coinciden frecuentemente. No hay sino un solo espacio por el que circula todo el fluido y por el que puede circular todo el fluido. Cuando un río corre por un cañón, no hay sino un solo espacio por donde el agua puede correr, que es el cauce o canal. Pero en el caso de un río trenzado, existirán múltiples canales y puede haber un solo cauce.
o un par de cauces realmente, porque eso se ramifica como ustedes vieron. Y la llanura inundable, que es parte del canal, es parte de lo que se considera todo el lecho. La llanura inundable es el área de terreno adyacente a los canales y a los cauces que se desbordan frecuentemente, por donde el río puede llegarlo a inundar frecuentemente. Observen que esta concepción de la geometría de los ríos ya incluye necesariamente el concepto de inundación, ¿cierto? O sea, no es solamente que consideremos el río cuando tiene su mínimo caudal, cuando está a full canal, sino que el río está concebido cuando está desbordado. O sea, geomorfológicamente, desde el punto de vista de ecología y de ecosistemas y de posibilidades de ocupación y uso de la tierra, es mejor considerar el río en la etapa de inundación máxima, porque es lo que le dice a usted hasta dónde llega el río, ¿cierto? Y la red de drenaje es el conjunto interconectado de canales. Entonces ahí ya aparecen fenómenos diferentes, porque un río siempre está ligado con un vecindario de cauces y canales que llegan a él, ¿cierto? Muy importante, esa es la famosa red de drenaje. Este es el caso de la cuenca de drenaje. Esta cuenca de drenaje, esta definición viene de la concepción vieja de los hidrólogos, que todavía existe. Por eso se las pongo. La diferencia entre hidrosistema, como lo van a encontrar en los libros de hidrología, hidroecosistema, como se conoce hoy en día, es muy diferente. En este caso, entonces, la cuenca de drenaje es un espacio geográfico, un área que está delimitada por las divisorias de aguas y que está drenada por un canal principal. Esto realmente en la mayoría de los casos se cumple, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un relieve kástico? Si yo tengo un relieve kástico, este drenaje podría ni siquiera verse en superficie y la cuenca de drenaje extenderse centenares de kilómetros. ¿Por qué? Llega hasta donde llegue el último hilito de agua que esté captado en una cueva, ¿cierto? Eso sería demasiado grande. La otra manera de ver la cuenca de drenaje, como ya les dije, una cosa es verla como presencia de redes de drenaje y laderas y demás, y otra cosa es verla como pérdida de la base, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, para muchas consideraciones de tipo geológico específicamente, la cuenca hidrográfica o un valle se ve mejor como pérdida de masa. Es decir, se ve más por lo que falta que por lo que está. Esas dos visiones ayudan a comprender muy bien el funcionamiento geológico de los ríos. El caudal es simplemente la cantidad de agua por una sección transversal del cauce en una unidad de tiempo. Bueno, ¿qué se hace realmente en términos prácticos para medir el caudal? Lo primero es que se selecciona un tramo recto del río, donde el caudal vaya por un solo cauce. O sea, yo me busco para medir el caudal del Tonusco, no puedo medirlo donde tiene las dos ramas, ¿cierto? Me busco un tramo donde el caudal esté todo concentrado en un solo cauce. Me busco un tramo que sea suficientemente recto, y eso significa un tramo por ahí unos 100 metros, preferiblemente pues de 100 metros, pero si no, me conformo con que sea de 50, que sea relativamente homogéneo, ¿cierto? Y hago la sección transversal, o sea, me voy con una vara o con un aparato. Hoy en día hay aparatos como estos que llaman profundímetros. Usted llega y lo pone a ras de agua, echar, y ahí mismo le aparece en el aparatito la profundidad y se va así, en una canoa prácticamente, midiendo la profundidad de la sección transversal. ¿Qué es lo que está indicado con estas flechas? En esta flecha, desde la superficie de agua hasta el fondo, mida la profundidad y va obteniendo el perfil transversal de la misma manera, y de esa forma obtiene lo que se conoce aquí en rojo, que es la sección transversal. Mide el área de la sección transversal. Eso lo podríamos haber hecho pues con una vara llamada rodilla, ¿cierto? O pie, allá en el Tonusco. Podríamos haber ido cada metro y mida la profundidad, cada metro y mida la profundidad, ¿cierto? Porque se podría hacer así en muchos casos, o con una vara. Usted se va con una vara y va midiendo la distancia por una cabulla desde la orilla, ¿cierto? Pues hay formas artesanales de hacerlo, pero son igualmente válidas. Y la otra cosa es que usted pues ya sea más sofisticado y con un profundímetro y y
y le va dando la sección transversal con la precisión que necesita. Cuando tenga el área de la sección transversal, que es esta A sub B, el área de la sección transversal A, esta A que hay aquí, lo que hace, mide entonces lo que está en amarillo, la velocidad media. Por eso necesito el tramo recto de 100 metros, con una pelotita de copor y un reloj, un cronómetro, ¿cierto? Y me voy allá con un parcero por ejemplo, yo medí en este punto la sección transversal, ¿cierto? Y yo hacia este lado, ¿cierto? Entonces me vengo 50 metros o 25 metros para acá y otros 25 metros para allá. La sección transversal debe caer en la mitad, la que yo medí. Por eso hay que saberlo ubicar. Entonces tiro una pelotita de por aquí y salgo corriendo hasta medirla a los 25 metros, cuánto tiempo se demora. Ese es el tiempo, ¿cierto? Me da el tiempo. O sea, me da cuánto se demora de viajar, digamos, 25 metros hasta la sección transversal y 25 metros posteriores a la sección transversal, ¿cierto? Eso se llama la velocidad media. O sea, es 50 metros y el tiempo, o sea, con un cronómetro y la distancia de los 50 metros. Me da la velocidad media superficial, ¿cierto? Y esa velocidad media en la superficie es esta B pequeña. Velocidad media en la superficie de la sección transversal. Bueno, en general, esta ecuación tiene un factor de corrección, ¿cierto? Pero aquí está indicado, pues, esquemáticamente, aquí le falta un factor K, que va a depender de la rugosidad del lecho y de otros factores, ¿cierto? Pero en general, de esa manera se obtiene lo que llama el caudal, que se mide, por supuesto, en litros por segundo o metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque es un área por una velocidad. Me va a dar entonces un volumen por segundo, ¿cierto? Queda un pequeño problema, oiga, y en esa velocidad entonces incluyo toda la tierra, la vida que lleva, ¿cierto? Pues sí, porque yo no puedo llegar y coger. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi sección transversal aquí, de este río, tengo la sección transversal aquí, yo no puedo llegar y coger aquí a 25 metros, sacarle toda la tierra para que recorra otros 25 metros sin tierra. No se puede hacer eso. Yo no puedo coger toda la vida que hay aquí y extraerla, ¿cierto? No puedo sacar todos los iones que hay y extraerlos, ¿cierto? Yo no puedo, ¿qué sentido tendría determinar el caudal en aguas puras o en aguas desviadas? No, es tal cual está corriendo en un momento dado. ¿Por qué? Porque el caudal hay que medirlo en estiaje y hay que medirlo también durante la época de creciente, tal cual va la cantidad de agua con piedra. Lo que yo puedo hacer es, si estoy pues muy urgido y muy sofisticado, es coger una muestra de esa agua, ¿cierto? Y estimar cuánto tiene de sólidos, ¿cierto? Que es distinto. Pero es una medida que se puede hacer, se hace muy sencilla y es uno de los parámetros más importantes porque, curiosamente, también los ríos de caudales más altos tienen regulaciones más fuertes que los ríos de caudales bajos. Entonces, tiene importancia que se mida. Este es entonces el caudal, incluye todo, como les dije. Si ahí de casualidad había una sabaleta cuando yo medí eso, esa también quedó incluida ahí. Y eso obviamente implica volumen, ¿sí o no? Pero yo no la puedo sacar. Entonces el caudal, este es lo que llama el caudal bruto, ¿cierto? Todas las medidas de caudal que ustedes reportan en la literatura están en caudal bruto, todas. O sea, la misma cosa se hizo en la desembocadura del Amazonas, la misma cosa se hace en cualquier río y pasa igual. El caudal varía entre unos pocos litros por segundo por minuto, o sea, un hilito de agua que apenas tiene una pulgada de agua por minuto. Y cuando estamos hablando de una pulgadita de agua es un hilito de agua, pero pasa cada segundo, o sea, una pulgadita de agua por segundo, ¿cierto? Y podemos hablar del Amazonas, que son 250.000 metros cúbicos por segundo. O sea, mientras usted se para en la boca del Amazonas y mientras se espabila ya pasaron 250.000 metros cúbicos. Un río de ese tamaño, en el Cabo que estamos hablando de 3.000 metros cúbicos por segundo en épocas de aguas altas, y en el Magdalena estamos hablando de 5.000 metros cúbicos por segundo, pero el Magdalena es del tamaño del Mississippi, pues, que es un gran río de los Estados Unidos, ¿cierto? Pero cuando uno ya dice, bueno, entonces
el río Putumayo en la desembocadura en Colombia, no estamos hablando de 60.000 metros cúbicos por segundo. Los ricos ya no conocen un río de ese tamaño. No hay manera de explicarles eso, ¿cierto? Cuando un río ya pasa de 20.000 metros cúbicos por segundo, pocos ciudadanos del mundo conocen un río de 20.000 metros cúbicos por segundo. Y pocos es muy pocos. Y la pregunta es no la de cuántos ríos de 20.000 metros cúbicos por segundo tiene Colombia. Es una buena pregunta, ¿cierto? Como un examen. Porque uno no se imagina lo rico de agua que es Colombia. Vos estoy viendo de los que le estoy preguntando. Empecemos por esto. Los ricos no conocen ningún río de 20.000 metros cúbicos por segundo. En Norteamérica no hay ningún río de 20.000 metros cúbicos por segundo. Y les dejo la inquietud, en Colombia hay varios, no uno solo, sino varios. Entre ellos el amado Amazonas, que eso es muy raro, ¿cierto? Ya en Colombia lleva 60.000 metros cúbicos por segundo. En Leticia ya lleva 60.000 metros cúbicos por segundo. Una cosa. Y a veces es peor. ¿Cierto? Por eso el Amazonas tiene un nuevo uso que es turismo, ¿cierto? No de esos grandes barcos de 5 o 6 pisos, con una pila de monos ahí maravillados viendo agua, ¿cierto? Claro, ellos no conocen los charquitos ahí, ni siquiera conocen ríos como el Cauca. Ni siquiera hay muchos ciudadanos del mundo que no han visto ríos como el Cauca. ¿Cierto? La energía de un río significa dinero. Energía de un río, por ejemplo, es hidroelectricidad, ¿cierto? Hidroelectricidad, que es la energía más pura. El resto de energías contaminan horriblemente. Energía de carbón contamina, energía de biocombustibles contaminan, energía de petróleo contamina, ¿cierto? Energía de gas contamina, ¿sí o no? La energía hidroeléctrica tiene el menor nivel de contaminación. Entonces, cuando la energía hidroeléctrica se mide en términos de costos ambientales a beneficios, ¿cierto? Es la potencia generada con menores costos ambientales. Pero también se miraría la cantidad de los sistemas que crea una... Ya eso ya no se tolera tanto, ¿cierto? La mayoría de las presas hoy en día, excepto en Colombia, que todavía esta regulación no es muy fuerte, la mayoría de las presas en el mundo tienen que ser, se llaman amigables con la vida del río. Lo que significa, por ejemplo, que si hay contramigraciones, usted tiene que diseñar un proceso para que la migración continúe aguas arriba. De hecho, en Colombia esa restricción ya están a punto de aprobarla. De tal manera que, por ejemplo, lo que se hizo en Urrá no se podría hacer más. Habría que diseñar un sistema para que los peces puedan desovar a través de la presa. ¿Cierto? ¿Cómo harían eso? No, se hace unas cosas que llaman contraflujos. Dentro de la misma estructura de la represa se hace un sistema para que los peces suban y suban a través de la presa. Y cuando no pueden, cuando la presa es demasiado alta, se hacen ascensores para peces. O sea, Literalmente.